Ernesto Che Guevara. La libertad de las repúblicas latinoamericanas. Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che Guevara, es uno de los grandes revolucionarios de Latinoamérica del siglo XX. Su obra en la lucha armada, así como las concepciones políticas y sociales que forjó, son un ejemplo de la capacidad de un hombre para mejorar su entorno, entregándose por completo a los ideales de libertad e igualdad. En este video expondré el pensamiento de Ernesto Guevara, tomando como base y referencia su discurso Soberanía política e independencia económica, declamado por el mismo Che el 20 de marzo de 1960. ¿Qué es la soberanía política e independencia económica? Entendemos como soberanía política e independencia económica aquel estado que una sociedad alcanza cuando es capaz de valerse por sus propios medios y capacidades para mantenerse activa, y en donde sus decisiones son tomadas por la misma sociedad en beneficio de la sociedad. Para el Che, estos dos factores tenían necesariamente que ir juntos, ya que uno suele ser consecuencia del otro. El problema. Muchas repúblicas en Latinoamérica aparentan tener una soberanía. Sin embargo, la mayoría aún dependen de capital extranjero para mantener su mercado y comercio a flote. Es decir, no cuentan con una economía propia, lo que da como resultado que estos capitales extranjeros sean los verdaderos dueños de las naciones y las manejen según les convienen a sus intereses, explotando la tierra y la población de estas sociedades. Los reyes que no tienen corona, como los llama el mismo Che, son estos monopolios y empresas extranjeras que son las verdaderas dueñas de naciones que dependen de su capital. En búsqueda de un interés propio, solo procuran el bien para ellas mismas, sin preocuparse de las sociedades que están consumiendo. Esta noción capitalista en la que viven muchos países latinoamericanos actualmente está acabando con la riqueza social y natural de su pueblo. Si las sociedades latinoamericanas siguieran el ejemplo de la Cuba revolucionaria, se procuraría un bien mayor. Sin un capital e intereses extranjeros y ajenos a la población, esa podría desenvolverse de una mejor manera, buscando así su propio bienestar. Una visión totalmente egoísta de estas empresas y monopolios extranjeros es clara. El capital privado extranjero no se mueve por generosidad. El capital extranjero se moviliza por el deseo de ayudarse a sí mismo. La solución es un pensamiento revolucionario, donde me interese por el bien de mi prójimo para juntos alcanzar un bien mayor. Por desgracia, es más fácil para estos grandes monopolios explotar a las naciones y así satisfacer de inmediato sus intereses, olvidándose que la base para alcanzar su riqueza es el mismo pueblo, lo que ellos llaman la mano de obra barata. La búsqueda de las naciones latinoamericanas por una soberanía política y una independencia económica siempre se ha visto truncada por estos monopolios de los que tanto hemos hablado. Es un problema muy serio, pues estas grandes empresas transnacionales se transforman en dictaduras que forjan el futuro de un pueblo, que lo llevarán a la decadencia y a la pobreza. Cuando una nación trata de liberarse de estas cadenas, los gobiernos de estos monopolios intervienen inmediatamente, tanto de formas sutiles hasta descaradas, para evitar que estas naciones se salgan de sus manos. Un ejemplo sucedió en la década de los 50 en Guatemala, cuando Jacobo Arbenz ganó la presidencia de ese país y puso en práctica una política donde expropió tierras de la United Fruit Company, una empresa norteamericana, dando como resultado la intervención militar de la CIA a este país, provocando con esto la huida de Arbenz,
y el fin de su gobierno, que buscaba una liberación política y económica para Guatemala. La solución es un pensamiento revolucionario, un gobierno donde los líderes se interesen por el pueblo y sean un ejemplo de trabajo, una sociedad educada con los valores del esfuerzo y la justicia, para darle a cada quien lo que su trabajo le ha dado, aprovechar nuestra riqueza, tanto social como natural, y no permitir que intereses extranjeros se adueñen de ella. En conclusión, el mundo consumista y sobre todo capitalista en el que vivimos ha estado desde la segunda mitad del siglo XX acabando con la riqueza social y natural de los países que se van sublevando ante las grandes potencias económicas, en gran medida debido al abandono de los valores revolucionarios. Las soluciones presentadas, sin duda, podrían mejorar las condiciones de vida en muchos pueblos y naciones, pues fomentan la búsqueda del bienestar social y el personal a base de un trabajo propio, que darán como resultado un progreso ecuánime y justo para todos aquellos que se esfuerzan y son ciudadanos modelo dentro de una sociedad. Es por eso que figuras y pensamientos como los del comandante Ernesto Guevara no deben ser olvidados, y al contrario, difundidos y enseñados a las nuevas generaciones, para que éstas tomen mejores decisiones para el progreso de la sociedad moderna.